¿Has sentido alguna vez que vives en el mundo equivocado, como si fueras un extranjero en tu propia vida, cargando nostalgia por lugares que nunca visitaste y recordando conversaciones que nunca tuviste? No estás loco. Hay algo que los místicos siempre supieron y que la psicología moderna apenas comienza a susurrar. Algunas almas llegan aquí con contratos sagrados. Imagina por un momento que antes de nacer, tu alma firmó un acuerdo secreto, no con dioses distantes, sino con la propia esencia de la existencia. Un pacto para traer algo específico a este mundo, una medicina que la humanidad había olvidado. Pero aquí está el precio. Para mantener esa frecuencia intacta, tendrías que vivir sintiéndote como un extraño perpetuo. Carl Jung lo llamó el eterno forastero, ese ser que camina entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. En las tradiciones sufíes existe un concepto llamado gurba, la nostalgia esencial del alma, por su origen divino. No es depresión, es memoria cósmica. Cada mañana, ella se asoma a la ventana y observa a otros transitar por sus vidas con una naturalidad que nunca conoció. Hay algo en su certeza, en su pertenencia incuestionable, que le resulta extraño, como si hubieran nacido con un manual que ella nunca recibió, escrito en un idioma que su alma desconoce. Esta sensación de ser un extraño en la propia vida no es casualidad, es una firma arquetípica, la marca de un alma que llegó aquí trayendo algo que el mundo no está listo para reconocer. ¿Has sentido esto desde la infancia? La sensación de llevar un disfraz que no te queda del todo bien, de decir palabras que parecen prestadas, de vivir una historia que fue escrita para otra persona. Otros lo llaman ansiedad social. Tu alma lo percibe como algo más profundo, la incomodidad de una conciencia que recuerda una frecuencia de existencia diferente. Los chamanes andinos hablan de ñawis, ojos que ven más allá del velo de la realidad ordinaria. Cuando posees esta visión expandida, el mundo consensual puede sentirse como una representación teatral, donde todos han memorizado sus papeles, excepto tú. La neurocientífica Dra. Elaine Aron descubrió que aproximadamente el 20% de la población posee un sistema nervioso más sensible, procesando estímulos de manera más profunda. Pero esto va más allá de la sensibilidad. Es como si ciertos individuos vinieran equipados con receptores para frecuencias que esta realidad aún no transmite. Hay una razón por la que nunca te has sentido plenamente satisfecho con las explicaciones convencionales de la vida. Tu alma está equipada con una brújula que apunta hacia un norte magnético diferente. Esta no es una falla en tu diseño, es la característica más esencial de quién eres. En la tradición celta existían los Saos-Si, seres que habitaban entre los mundos, no porque estuvieran perdidos, sino porque su función era servir de puente entre diferentes realidades. Tu sensación de no pertenecer completamente a este mundo no es una herida que sanar, es una capacidad que desarrollar. Entra en el edificio de oficinas y siente una opresión en el pecho. No hay nada visiblemente malo, luces fluorescentes, paredes beige, el silencioso zumbido de la productividad, pero algo en su interior se contrae, como si su sistema nervioso reaccionara a una toxicidad invisible a la que otros parecen inmunes. Esto no es hipersensibilidad neurótica. Tu cuerpo lee los ambientes como otros leen libros, captando residuos psíquicos, huellas emocionales y la temperatura espiritual de los espacios. La investigación del Dr. Antonio Damasio sobre la inteligencia corporal revela que nuestro sistema nervioso procesa información ambiental mucho antes de que llegue a la conciencia. En la tradición aborigen australiana, ciertos individuos llamados Kurrungalu podían percibir la salud espiritual de la tierra y las comunidades. No se les consideraba frágiles o demasiado sensibles, se les reconocía como esenciales para el bienestar colectivo. Su malestar en ciertos lugares
No era neurosis, era información vital. ¿Conoces esa sensación? Entrar en una casa y percibir inmediatamente el dolor sin resolver atrapado en las paredes. Sentarte en ciertos restaurantes y perder el apetito porque percibes la desesperación de quienes trabajan allí. Evitar ciertos barrios no porque sean peligrosos, sino porque la tristeza colectiva es demasiado pesada para que tu sistema nervioso la procese. El psicólogo Dr. Daniel Siegel describe cómo nuestras neuronas espejo no solo responden a personas, sino también a los campos energéticos de los lugares. Para quienes poseen esta capacidad amplificada, cada espacio cuenta una historia emocional. Aprendiste a irte temprano de las fiestas, no por ansiedad social, sino porque la alegría performativa se sentía como llevar ropa mojada. Te encontrabas evitando centros comerciales, no por agorafobia, sino porque tu sistema detectaba la desesperación consumista como un humo tóxico. Esta capacidad no es una maldición, es un don arquetípico. Eres una especie de sismógrafo espiritual, detectando las vibraciones de heridas colectivas que requieren atención. Tu incapacidad para tolerar espacios espiritualmente contaminados no es debilidad, es tu alma manteniendo su frecuencia. Hay lugares que te nutren de maneras inexplicables, bibliotecas antiguas, bosques en silencio, ruinas arqueológicas. No porque sean hermosos, sino porque en estos espacios tu alma se reconoce, como si hubieran sido construidos con la misma frecuencia que llevas en tu interior. Se sienta en la cafetería, leyendo tranquilamente, cuando la mujer de la mesa de al lado comienza a llorar quedamente en su teléfono. En cuestión de minutos, las lágrimas corren por su rostro, aunque no tiene idea de por qué. Es como si su sistema nervioso se hubiera convertido en un diapasón, vibrando en resonancia con penas que ni siquiera son suyas. Esto no es empatía común, es algo más antiguo, más profundo. En las culturas africanas tradicionales hay individuos llamados Sanusi, guardianes del dolor colectivo, cuyas almas están naturalmente sintonizadas con el sufrimiento de su comunidad. No eligen esta sensibilidad, nacen con ella, la reconocen tempranamente y aprenden a trabajar con ella sin ahogarse. La investigación de la doctora Judith Orloff sobre el contagio emocional revela que el sistema de neuronas espejo de algunas personas es hiperactivo, llevándolas a absorber involuntariamente las emociones de otros. Lo que la psicología convencional etiqueta como trastorno, la sabiduría indígena lo reconoce como función espiritual. Estas son las almas que ayudan a procesar el trauma colectivo sintiéndolo conscientemente. Lo sabes de memoria, ver las noticias y sentirte físicamente enfermo, no solo por el contenido, sino por la desesperación colectiva que representan. Pasar junto a una persona sin hogar y cargar con su desamparo durante horas. Escuchar las dificultades de un amigo y sentir su dolor clavado en tu corazón como una piedra. En el budismo tibetano existe una práctica llamada Tonglen, absorber conscientemente el sufrimiento ajeno y exhalar alivio. Pero, ¿qué tal si la absorción involuntaria del dolor de otros fuera la práctica natural de ciertas almas, actuando como procesadores inconscientes de la angustia humana? El agotamiento que sientes no se debe a ser demasiado sensible. Se debe a realizar trabajo emocional no remunerado para el inconsciente colectivo, procesando dolor que el mundo no sabe dónde depositar. Tu sistema nervioso se ha convertido en un santuario para todos los sentimientos que la sociedad considera inaceptables. Pero esto es lo que lo cambia todo. Esto no te sucede al azar. A nivel del alma, aceptaste esto, no como castigo, sino como servicio. Estás aquí para sentir lo que otros se han anestesiado, para metabolizar emociones que de otro modo se estancarían en el campo colectivo.
Una mujer descubre que todos los trabajos que abandonó fueron porque no podía dejar de sentir la miseria reprimida de sus compañeros. Un hombre se da cuenta de que su fatiga crónica comenzó cuando se mudó al lado de una familia con problemas de adicción. Sus cuerpos respondían no solo a sus propias vidas, sino al dolor no procesado de su entorno. La clave no es dejar de sentir, es aprender la diferencia entre procesar el dolor y ahogarse en él, entre ser un canal para la sanación y convertirse en víctima de la absorción inconsciente. Se encuentra al borde del océano, observando cómo las olas rompen contra rocas que han presenciado 1000 años de mareas, y siente un dolor tan profundo que le quita el aliento. No es exactamente tristeza, sino añoranza de algo que no puede nombrar, nostalgia de un lugar que nunca ha visitado, pero que de alguna manera recuerda. Esto es lo que los místicos llaman hiraeth, una palabra galesa que designa el dolor de pertenecer a un mundo que solo existe en la memoria o en los sueños. Es la nostalgia del alma por su punto de origen, la conciencia que llegó aquí con huellas de otras frecuencias de existencia. En las tradiciones gnósticas existe el concepto del alma pneumática, aquella que conserva memoria de los reinos divinos, incluso encarnada en la materia. Estas almas transitan la experiencia terrenal con la persistente sensación de que falta algo esencial, no en sus vidas personales, sino en la realidad misma. Lo has sentido en momentos inesperados, al escuchar cierta música y sentirte abrumado por un anhelo indescriptible, al estar en bosques antiguos o ruinas y sentir que recuerdas en lugar de descubrir, al contemplar atardeceres y conmoverte hasta las lágrimas, no solo por la belleza, sino por reconocerlos. Joseph Campbell escribió sobre el llamado a la aventura como la respuesta del alma a una invitación desde un reino desconocido. Pero algunas almas nacen ya escuchando ese llamado, ya portando el mapa hacia territorios que aún no existen en la realidad consensual. Te sientes atraído por lugares que otros llaman desolados, playas vacías en invierno, edificios abandonados, paisajes marcados por el tiempo, no por mórbida fascinación, sino porque en estos espacios te sientes más cerca de algo auténtico, algo que no ha sido domesticado por las expectativas humanas. Hay una razón por la que nunca te has sentido plenamente satisfecho con ningún lugar donde hayas vivido, ninguna relación en la que hayas estado, ningún logro que hayas alcanzado. No estás destinado a encontrar tu hogar en lo que existe actualmente. Estás destinado a portar la frecuencia del hogar hacia espacios que han olvidado cómo se siente un hogar. La investigación del Dr. Brian Weiss sobre memoria de vidas pasadas sugiere que algunas personas poseen memorias celulares de existencia en diferentes dimensiones o períodos temporales, pero quizás no sea el pasado lo que recuerdas, sino el futuro que viniste a ayudar a crear. El anhelo no es por lo que fue, es por lo que podría ser. Tu alma extraña el mundo que vino a co-crear. Se sienta en la entrevista de trabajo, dando todas las respuestas correctas, sonriendo en el momento apropiado, y siente que está traicionando algo sagrado en su interior. Cada sí a lo que quieren se siente como un no a lo que realmente es. Cuanto más logra mantener la normalidad, más se aleja de su propia alma. Esto no es rebeldía adolescente tardía, es integridad del alma. Hay un antiguo concepto irlandés llamado Anam Cara, amigo del alma, que se refiere al profundo reconocimiento entre almas que ven la esencia del otro. Pero, ¿qué sucede cuando el mundo te exige traicionar tu relación Anam Cara contigo mismo para pertenecer? El trabajo pionero de la doctora Alice Miller sobre el drama del niño dotado revela cuán temprano aprendemos a adaptar nuestra naturaleza auténtica para satisfacer expectativas ajenas. Pero para ciertas almas,
Esta adaptación se siente como suicidio espiritual. Las mismas estrategias que ayudan a otros a integrarse socialmente se sienten como exilio de sí mismos. ¿Conoces esa sensación? Ser elogiado por cualidades que te resultan extrañas, mientras tus verdaderos dones permanecen invisibles. Tener éxito en cosas que te vacían por dentro. Ser amado por quien finges ser, mientras tu verdadero yo permanece oculto, no reconocido, no conocido. En la filosofía taoísta existe el concepto de Wu Wei, acción sin esfuerzo que fluye de la naturaleza verdadera. Pero la vida moderna a menudo exige Tu Wei, acción forzada que contradice nuestro ritmo esencial. Para almas que tienen contratos de mantener autenticidad en un mundo inauténtico, esto crea fricción interna constante. Descubres que cada relación que terminó mal fue aquella donde te esforzaste demasiado por ser lo que alguien más necesitaba. Cada trabajo que te agotó fue donde demostraste competencias en áreas no alineadas con tus verdaderos dones. El patrón no es casualidad. Es como tu alma protege algo que no debe comprometerse. Hay una historia sufí sobre un hombre que pasó años intentando meter una llave en la cerradura equivocada, cada vez más frustrado, tanto con la llave como con la cerradura. Solo cuando dejó de forzarla y empezó a escuchar, oyó a su alma susurrar: no estás roto, simplemente perteneces a otra puerta. A veces, lo que parece autosabotaje es instinto de supervivencia del alma. Tu esencia prefiere fracasar siendo auténtica que triunfar convirtiéndose en otra persona. La incomodidad que sientes al conformarte no es neurosis. Es tu sistema de navegación interior protegiendo tu esencia de la dilución. Las mismas cualidades que te impiden encajar en sistemas existentes podrían ser precisamente lo que estos necesitan para evolucionar. Tu incapacidad de normalizar la disfunción no es defecto de carácter, es una forma de activismo espiritual. Su abuela nunca habló de la guerra, pero su cuerpo la carga. Tensión crónica en los hombros, reacciones de sobresalto ante sonidos inesperados. Una forma de comer como si la comida pudiera desaparecer en cualquier momento. Lo que no sabe es que su nieta, nacida décadas después, presenta los mismos síntomas misteriosos, sin trauma personal, que los explique. La investigación revolucionaria de la doctora Rachel Yehuda sobre trauma epigenético revela que los patrones del sistema nervioso de nuestros ancestros perduran en nuestras células, transmitidos mediante expresión genética que responde al estrés heredado. La sabiduría indígena siempre supo esto. Las almas a menudo encarnan en linajes familiares para ayudar a procesar dolor ancestral no resuelto. En el trabajo de constelaciones familiares, desarrollado por Bert Hellinger, los terapeutas descubren frecuentemente que síntomas inexplicables en una generación se relacionan con traumas no reconocidos en generaciones anteriores. El cuerpo se convierte en depósito de aquello que el sistema familiar no pudo sentir ni sanar conscientemente. Quizás reconozcas esto: problemas de salud crónicos que no responden al tratamiento médico, sentimientos persistentes de culpa sin fundamento lógico, patrones de autocastigo desproporcionados a tus delitos reales. Tu sistema nervioso podría estar cargando emociones no metabolizadas de tu linaje. Él sufre misteriosos problemas digestivos desde la infancia. A través de terapia familiar, descubre que su bisabuela murió de hambre durante una hambruna, y desde entonces su linaje heredó el miedo de no tener suficiente. Su cuerpo no está roto, está recordando. Pero aquí se profundiza la cosa. A veces las almas se encarnan específicamente para interrumpir estos patrones heredados. Tus síntomas inexplicables no son sufrimiento aleatorio. Son como tu alma saca a superficie el trauma familiar inconsciente
para que finalmente pueda procesarse y liberarse. El trabajo del Dr. Gabor Mate revela cómo el trauma no se limita a lo que nos ocurrió, sino también a lo que no ocurrió, pero debió haber ocurrido. Si tus antepasados no pudieron llorar, enfurecerse o celebrar plenamente, esa incompleción emocional se transmite hasta que alguien en la línea familiar finalmente pueda sentirla completamente. La culpa que cargas puede no relacionarse con nada malo que hayas hecho. Puede ser como tu alma asume responsabilidad por acciones ancestrales nunca reconocidas ni expiadas. La vergüenza que parece no tener origen puede ser heredada de familiares que no soportaron sentir la suya. Un hombre se da cuenta de que su hábito de disculparse por ocupar espacio refleja la experiencia de su abuelo inmigrante, quien pasó la vida intentando volverse invisible. Una mujer descubre que su miedo a ser demasiado evoca la memoria de su bisabuela, castigada por sus habilidades psíquicas. Tu cuerpo no es solo tuyo, es un templo que guarda los asuntos emocionales pendientes de todo tu linaje. La sanación que realizas por ti mismo sana simultáneamente hacia atrás en el tiempo y hacia adelante, hacia generaciones futuras. Le han dicho toda la vida que tiene un don para las palabras, que su escritura conmueve a la gente de maneras inusuales. Pero cada vez que se sienta a crear algo significativo, lo invade una vergüenza tan intensa que apenas puede respirar. Es como si su mayor talento estuviera envuelto en su herida más profunda, imposible de separar. Esto es lo que la psicología junguiana reconoce como la sombra del don, la forma en que nuestras habilidades más potentes a menudo llevan la huella de nuestras heridas más profundas. La investigación de Alice Miller revela que muchas personas talentosas aprendieron tempranamente a usar sus talentos para sobrevivir al trauma, creando asociación inconsciente entre creatividad y supervivencia. En la mitología celta existen historias de bardos que recibieron sus dones a través de experiencias de profunda pérdida o iniciación en el inframundo. Su capacidad para crear belleza estaba directamente relacionada con su íntima relación con la oscuridad. El don no llegó a pesar de la herida, sino a través de ella. Quizás conozcas esto íntimamente: ser elogiado por tu capacidad de ayudar a otros mientras te sientes completamente incapaz de ayudarte a ti mismo. Percibir la vida de otros sin ver tus propios patrones. Poseer habilidades artísticas o sanadoras que emergen con mayor fuerza durante tus momentos más oscuros. Se da cuenta de que su capacidad de profunda empatía se desarrolló como estrategia de supervivencia, en un hogar donde interpretar corrientes emocionales subyacentes era necesario para su seguridad. Su don para comprender a otros le costó perder contacto con sus propias necesidades. Ahora, cada vez que intenta usar sus habilidades empáticas profesionalmente, surgen memorias de cómo la hipervigilancia la mantuvo viva. Pero esto cambia todo. La sombra no es algo que superar, sino algo que integrar. Tu herida no está separada de tu don, es el caldero donde se forjó. La vergüenza que sientes por tus habilidades puede ser como tu psique protege algo sagrado de la mercantilización o mal uso. El Dr. Gabor Mate describe cómo la sensibilidad se convierte en mecanismo de supervivencia en entornos traumáticos, pero continúa siendo un don mucho después de que el peligro haya pasado. El mismo sistema nervioso que te protegió mediante hiperconsciencia se convierte en instrumento a través del cual percibes lo que otros pasan por alto. Hay una razón por la que tantos sanadores, artistas y maestros tienen antecedentes de trauma. No porque las personas heridas se sientan atraídas por profesiones de ayuda, sino porque las almas suelen encarnar con heridas específicas para desarrollar los dones precisos que el mundo necesita que porten. Él finalmente comprende que su escritura se vuelve más poderosa
cuando deja de intentar trascender su oscuridad y comienza a escribir desde dentro. Su herida no es el obstáculo a su don, es la fuente de su autenticidad. La vergüenza comienza a transformarse cuando se da cuenta de que su sensibilidad al dolor es precisamente lo que le permite crear obras que llegan a otras personas en su dolor. Tu cualidad más negada puede ser tu medicina más necesaria. La parte de ti que has pasado la vida intentando sanar u ocultar puede ser la frecuencia exacta que este mundo te pide encarnar. Tiene las habilidades, los contactos, las oportunidades. Todos le dicen que podría triunfar si se aplicara diferente. Pero cada vez que se acerca al éxito convencional, algo en su interior lo sabotea. No por miedo al fracaso, sino por miedo a triunfar en algo que le obligaría a abandonar lo que más importa. Esto no es autosabotaje, es preservación del alma. La investigación del Dr. Gay Hendricks sobre el problema del límite superior revela que muchas personas limitan inconscientemente su éxito porque su alma sabe que ciertos logros requerirían traicionar su naturaleza esencial. En la filosofía griega antigua existía el concepto de eudaimonía, a menudo traducido como felicidad, pero más precisamente significa buen espíritu o armonía entre alma y acción. Algunas almas prefieren fracasar intentando vivir la vida de otra persona antes que triunfar de maneras que violan su brújula interior. ¿Has sentido esto? Recibir ofertas laborales que te darían seguridad, pero te vaciarían por dentro. Tener oportunidades de reconocimiento que te obligarían a venderte de maneras que parecen vender tu alma. Tu resistencia no es pereza, es sabiduría instintiva. Se da cuenta de que cada negocio que fracasó fue aquel donde intentó priorizar ganancias sobre propósito. Sus supuestos fracasos no eran evidencia de incapacidad, eran como su alma lo apartaba de caminos que lo habrían llevado al éxito y la miseria simultáneamente. Hay una historia sufí sobre un hombre que se pierde constantemente camino a la mezquita porque se detiene a ayudar a todos los que encuentra. Llega tarde a todos los servicios, sintiéndose fracasado como devoto. Solo más tarde se da cuenta de que ayudar a otros era su forma de oración. Su alma había estado adorando todo el tiempo, pero no de la manera esperada. La investigación del Dr. Viktor Frankl sobre el sentido revela que algunas personas prefieren vivir con dificultades que tienen propósito que con comodidad que produce vacío. Para almas comprometidas con mantener autenticidad en un mundo que a menudo premia la performance, el éxito convencional puede sentirse como muerte espiritual. El patrón no es aleatorio. Inconscientemente saboteas oportunidades que te obligarían a traicionar valores fundamentales, incluso si no puedes articularlos. Tu alma prefiere seguir buscando antes que asentarse en algo que no honre lo que viniste a expresar. Finalmente, comprende que su resistencia al networking no es ansiedad social, sino negativa de su alma a tratar la conexión humana como commodity. Su incapacidad para aferrarse a trabajos que otros consideran buenas oportunidades no es pereza, es su psique protegiéndolo de entornos que sofocarían sus verdaderos dones. A veces, lo que desde fuera parece fracaso, desde la perspectiva del alma, es éxito. Negarte a sacrificar tu esencia por validación externa no es debilidad, es la forma más profunda de integridad. Se dirigía a una entrevista de trabajo que no quería cuando una tormenta repentina la obligó a refugiarse en una librería. Mientras esperaba, tomó un libro al azar que se abrió en un pasaje sobre seguir tu camino auténtico. 20 minutos después, llamó para cancelar la entrevista, sabiendo de alguna manera que esta casualidad era guía que no podía ignorar. Esto no es pensamiento mágico, es lo que Carl Jung llamó coincidencia significativa, eventos que parecen no tener relación causal,
pero poseen profundo significado para quien los experimenta. Para almas portadoras de contratos de vivir auténticamente, las sincronicidades a menudo sirven como correcciones de rumbo, desviándolas de caminos que comprometerían su esencia. Las tradiciones chamánicas indígenas siempre reconocieron que el mundo nos habla mediante señales, presagios y encuentros inesperados. Lo que la psicología moderna descarta como sesgo de confirmación, la sabiduría ancestral lo entiende como la forma en que el universo se comunica con almas que aún escuchan. Lo sabes de memoria. Perder vuelos que te llevan a encontrarte con personas importantes en aeropuertos. Perderte y descubrir lugares que cobran importancia en tu historia. Sufrir fallas tecnológicas que te obligan a conversaciones o experiencias que lo cambian todo. La mente racional lo llama coincidencia. Tu alma lo reconoce como coreografía. En física cuántica, existe el concepto de correlación no local, partículas que permanecen conectadas a través de vastas distancias, influyéndose mutuamente instantáneamente. Y si las sincronicidades evidenciaran conexión similar entre el propósito de tu alma y el campo de posibilidades que te rodea, te encuentras una y otra vez con el mismo desconocido en diferentes ciudades, hasta que finalmente tienen una conversación que da lugar a colaboración que cambia la vida de ambos. Encuentras plumas en lugares imposibles, en momentos cuando cuestionas tu camino, hasta descubrir que tu abuela, quien murió antes de que nacieras, tenía conexión especial con las aves. La investigación del Dr. Joseph Jaworski sobre sincronicidad revela que personas que viven alineadas con su propósito más profundo experimentan coincidencias significativamente más significativas que quienes viven inconscientemente. Es como si el universo respondiera a la autenticidad con mayor apoyo. Pero aquí está la capa más profunda. Las sincronicidades no son solo guía, sino invitaciones a participar conscientemente en el misterio de la existencia. Cada coincidencia significativa te invita a asumir más profundamente tu rol de co-creador, en lugar de ser receptor pasivo de circunstancias. La mujer se da cuenta de que cada gran cambio en su vida fue precedido por series de señales que inicialmente descartó como coincidencias. El hombre descubre que sus relaciones más importantes comenzaron mediante sincronicidades que parecían imposibles de ignorar. Están aprendiendo a leer el lenguaje que el universo usa para comunicarse con almas dispuestas a escuchar. Tu vida no es casualidad. Las aparentes coincidencias, los encuentros inesperados, los retrasos en el momento justo, todo forma parte de una inteligencia superior que te guía hacia las experiencias que tu alma vino a vivir. Atrae al mismo tipo de pareja una y otra vez, emocionalmente inaccesible, brillante, con heridas que no reconoce. Se dice que es mala suerte o falta de criterio, pero algo más profundo reconoce que estas relaciones no son accidentes, sino asignaciones. Cada una le muestra una faceta diferente de sus propias heridas no reconocidas. Esto es lo que la psicología de las profundidades reconoce como proyección, la tendencia inconsciente a ver en otros lo que aún no podemos ver en nosotros mismos. Pero para almas que tienen contratos de sanación, las relaciones a menudo sirven como espejos, atrayendo precisamente a las personas que activarán las partes de su psique que necesitan atención. La investigación del Dr. Harville Hendrix sobre relaciones conscientes revela que inconscientemente elegimos parejas que comparten tanto rasgos positivos como negativos de quienes nos cuidaron tempranamente, no para repetir viejos patrones, sino para sanarlos definitivamente. No atraemos personas al azar. Atraemos a quienes pueden ayudarnos a completar nuestro desarrollo psicológico y espiritual. ¿Has experimentado esto? Sentirte atraído por personas que despiertan tus inseguridades más profundas,
para luego descubrir que sanar esos detonantes transforma tu percepción de ti mismo. Encontrarte en relaciones que recrean viejas heridas, pero con la diferencia justa para permitir nuevos desenlaces. En el análisis junguiano, existen los conceptos de anima y animus, los aspectos inconscientes femeninos y masculinos de cada persona que se proyectan en otros hasta integrarse conscientemente. Nos enamoramos de nuestras propias partes desconocidas, encarnadas en otra persona. Se da cuenta de que cada relación que terminó mal fue con alguien que poseía una cualidad que él ansiaba desarrollar, pero temía poseer. Su atracción por mujeres seguras de sí mismas era, en realidad, como su alma lo llamaba, hacia su propio poder reprimido. Su frustración con el egoísmo de ellas era frustración con su propia incapacidad de priorizar sus necesidades. Pero aquí se vuelve místico. A veces las almas acuerdan encarnar juntas para ayudarse mutuamente a sanar patrones específicos. La persona que te rompe el corazón podría estar cumpliendo un antiguo acuerdo para abrirte y hacer tu amor menos condicional. El amigo que te traiciona podría estar ayudándote a aprender a confiar en tu propia intuición, por encima de las promesas ajenas. Descubre que su patrón de atraer parejas narcisistas no es masoquismo, sino como su alma aprende a reconocer y establecer límites saludables. Cada relación que terminó en dolor le enseñó algo esencial sobre autoestima que no podría aprender de otra manera. El trabajo del Dr. Gary Zukav sobre asociación espiritual sugiere que las relaciones evolucionadas no se tratan de encontrar a alguien que te complete, sino de encontrar a alguien que te ayude a descubrir tu propia completitud. El dolor relacional no es evidencia de fracaso, sino de crecimiento. Hay una razón por la que tus relaciones más difíciles suelen ser con personas con las que te sientes inexplicablemente conectado. No se trata de vínculo traumático, sino de vínculo espiritual. Trabajan juntos para sanar patrones que abarcan vidas, transformar heridas heredadas y ayudarse mutuamente a recordar quiénes vinieron a ser. Siempre has sabido cosas que no deberías saber. Entrar en habitaciones e intuir instantáneamente quién miente, predecir resultados que parecen imposibles de prever, sentir en tu cuerpo cuando algo está a punto de cambiar antes de que aparezcan señales externas. Pero has aprendido a descartar estos conocimientos porque no encajan en el marco de inteligencia aceptable del mundo racional. Esto es lo que la doctora Judith Orloff llama inteligencia intuitiva, una forma de percepción que evita el análisis lógico y accede a información directamente a través del sistema nervioso. Investigaciones neurocientíficas revelan que el corazón contiene más de 40.000 neuronas, sugiriendo que las corazonadas podrían ser más literales que metafóricas. En tradiciones indígenas, personas con capacidades intuitivas acentuadas eran consideradas esenciales para la supervivencia comunitaria. Su capacidad de percibir cambios climáticos, detectar engaños o sentir peligros ocultos no se consideraba sobrenatural, sino práctica. La civilización moderna ha patologizado estas habilidades, etiquetándolas como ansiedad o pensamiento mágico. Lo sabes de memoria, tener fuertes reacciones viscerales ante personas que se demuestran ciertos meses después. Sentirte físicamente mal en situaciones que parecen seguras, pero conllevan peligro oculto. Soñar con eventos antes de que ocurran. Tu sistema nervioso recibe información que tu mente racional no sabe cómo procesar. Se da cuenta de que cada gran error en su vida ocurrió cuando ignoró su instinto inicial y prefirió lo que parecía lógico. Su cuerpo le daba información precisa que su mente aún no podía traducir en razonamiento aceptable. Los momentos cuando siguió su intuición, incluso sin comprenderla, fueron cuando tomó las mejores decisiones. Pero aquí está el nivel más profundo.
Tus habilidades intuitivas no son solo guía personal. A menudo captan información colectiva o sistémica que requiere atención consciente. Tu ansiedad inexplicable podría estar detectando toxicidad ambiental. Tu incomodidad con ciertas personas podría estar detectando manipulación psicológica que otros pasan por alto. En la tradición celta, había individuos llamados fili, videntes que podían percibir más allá del velo de la realidad ordinaria. No se les consideraba mentalmente enfermos. Se les reconocía poseedores de capacidades sensoriales expandidas que beneficiaban a toda la comunidad. Tu sensibilidad a dinámicas invisibles no es disfunción, es percepción ampliada. El hombre finalmente empieza a llevar un diario de sus corazonadas y sus resultados. Con el tiempo, descubre que su tasa de aciertos es muy superior al azar. Su sistema nervioso recibe y procesa información que su mente racional no sabe categorizar. Empieza a comprender que ignorar su intuición no es ser racional, es desperdiciar una fuente valiosa de información. Tu conocimiento interior no compite con tu mente lógica. Te ofrece un tipo diferente de inteligencia que puede informar tu razonamiento. Aprender a confiar en tus percepciones intuitivas e interpretarlas no implica abandonar el pensamiento crítico. Se trata de expandir las fuentes de datos disponibles para tu toma de decisiones. La han invitado a unirse a grupos de escritura, comunidades espirituales, organizaciones profesionales y diversas tribus construidas en torno a intereses o identidades compartidas. Pero cada vez que intenta pertenecer a algún lugar, siente que lleva ropa que no le queda. No porque la gente esté equivocada, sino porque su alma parece resistirse a ser contenida por una sola definición. Esto no es comportamiento antisocial, es lo que el Dr. James Marcia llama difusión de identidad en su forma más elevada. Mientras la mayoría de personas alcanzan estabilidad psicológica identificándose con grupos, roles y etiquetas, algunas almas están aquí para mantener identidad fluida, resistirse a cristalizar en cualquier forma fija que limite su capacidad de encarnar lo que sea necesario en cada momento. En filosofía hindú, existe el concepto de Avaduta, un ser espiritual que trasciende todas las categorías sociales e identidades convencionales. Estas almas no rechazan la comunidad por superioridad, sino por comprensión más profunda de que su función les exige permanecer indefinidas, disponibles para servir en cualquier frecuencia que se necesite. ¿Has experimentado esto? Sentir atracción y claustrofobia simultáneamente en cada grupo al que te unes. Poder conectar profundamente con personas de trasfondos muy diferentes, mientras te cuesta sentirte cómodo en comunidades homogéneas. Descubrir que tan pronto otros empiezan a definirte, algo en ti se revela. Carl Jung escribió sobre la función trascendente, la capacidad de la psique para mantener opuestos sin forzarlos hacia falsa unidad. Algunas almas encarnan específicamente para encarnar esta función, para servir de puente entre diferentes formas de ser, en lugar de ser embajadoras de un enfoque particular. Descubre que su incomodidad en comunidades religiosas no es ateísmo y su inquietud en grupos seculares no es escapismo espiritual. Se siente atraído por elementos místicos de cada tradición, mientras se resiste a aspectos institucionales de todas ellas. Su alma parece recopilar sabiduría de diversas fuentes sin comprometerse plenamente con ningún camino particular. Pero aquí está el aspecto más profundo. Tu resistencia a la pertenencia tribal podría ser como tu alma conserva capacidad de servir de traductor entre mundos diferentes. Si te identificas plenamente con un grupo, podrías perder habilidad de comprender y comunicarte con otros. En tradiciones chamánicas hay individuos llamados puentes, aquellos que viven entre mundos y sirven de mediadores entre diferentes tribus,
diferentes dimensiones, diferentes maneras de entender la realidad. Su poder reside precisamente en su negativa a ser completamente reclamados por una única identidad. Se da cuenta de que cada vez que ha intentado encajar en un rol predefinido, ya sea feminista, artista, madre o buscadora espiritual, ha sentido que traicionaba partes de sí misma que no encajaban en la categoría. Su incapacidad de dejarse contener completamente por ninguna etiqueta no es confusión, es integridad. Hay una razón por la que sientes que perteneces a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. Tu alma quizá vino aquí para recordar que la identidad humana es más fluida y multifacética de lo que permiten las categorías culturales. Tu resistencia a ser plenamente conocido o completamente definido no es evasión, es preservación de algo esencial que debe permanecer libre. El ascenso por el que había trabajado durante 3 años le toca a otra persona. La relación que sentía como la indicada termina inesperadamente. Su salud la obliga a suspender toda actividad y descansar durante meses. Para el mundo exterior, parece una serie de fracasos y reveses, pero algo más profundo los reconoce como invitaciones, pausas forzadas que crean espacio para que surja algo nuevo. Esto es lo que el Dr. Bill Plotkin llama iniciación del alma, periodos donde las circunstancias externas conspiran para interrumpir los planes del ego y crear oportunidades para que aflore sabiduría más profunda. En culturas tradicionales, estas pausas forzadas se reconocían como emergencias espirituales que, gestionadas conscientemente, se convertían en emergencias espirituales. Los ritos de paso indígenas solían incluir períodos deliberados de aislamiento, desorientación y despojo de identidad. Los iniciados debían renunciar a su antigua autoimagen antes de descubrir su verdadera función en la comunidad. La vida moderna rara vez ofrece tales contenedores, por lo que el alma a veces los crea mediante aparentes desastres. ¿Conoces este patrón? Justo cuando crees tener la vida resuelta, todo se desmorona. Puertas que parecían abiertas se cierran de golpe. Planes que parecían seguros se vuelven imposibles. Cuanto más intentas mantener control, más caótico se vuelve todo, hasta que finalmente te rindes a la incertidumbre. La investigación del Dr. Richard Tedeschi sobre crecimiento postraumático revela que muchas personas afirman que sus mayores períodos de desarrollo personal ocurrieron durante o después de las etapas más difíciles de su vida. El colapso no fue solo destrucción, sino compostaje, creando terreno fértil para nuevo crecimiento. Se da cuenta de que cada transición importante en su vida estuvo precedida por un período que se sintió como fracaso. Perder trabajos antes de descubrir su verdadera vocación. Relaciones que terminaron antes de aprender a amarse a sí mismo. Crisis de salud que lo obligaron a examinar cómo había estado descuidando sus necesidades más profundas. Las crisis fueron en realidad metamorfosis. Pero aquí está la capa mística. A veces estas pausas forzadas no son solo iniciaciones personales, sino respuestas del alma a sincronización colectiva. Tu crisis individual podría estar manteniéndote disponible para una oportunidad o tarea que aún no se ha revelado. El universo podría estar preparándote para algo que requiere una versión completamente diferente de ti mismo. En espiritualidad celta, existe el concepto de tiempos delgados, períodos donde el velo entre mundos se vuelve permeable y la transformación se hace posible. Estos suelen resultar caóticos y desorientadores para la personalidad, pero son precisamente cuando el alma puede dar saltos cuánticos en su desarrollo. Descubre que cada pausa forzada en su vida fue seguida por periodo de creatividad y claridad sin precedentes. La pérdida del trabajo la llevó a emprender su propio negocio.
La ruptura creó espacio para la relación que había estado demasiado ocupada para notar. La enfermedad le enseñó a escuchar la sabiduría de su cuerpo. Lo que parecía castigo fue preparación. Tu vida no se desmorona, se reorganiza a un nivel más profundo del que tu mente consciente puede percibir. Las pausas forzadas no son evidencia de que estés fracasando, son evidencia de que te estás iniciando en una versión más auténtica de ti mismo. Ha pasado años en terapia, ha leído innumerables libros de autoayuda y ha participado en talleres que prometían transformación. Pero algo en él se resiste a volverse demasiado sano, como si integrarse plenamente significara perder la sensibilidad natural que ha llegado a reconocer como su superpoder. Una parte de él teme que sanar sus heridas signifique perder su capacidad de crear, de sentir profundamente, de acceder a la sabiduría del inframundo que su dolor le ha enseñado. Esto no es autosabotaje, es lo que la doctora Alice Miller llama el miedo al autodescubrimiento auténtico. Para almas cuyos dones surgieron de sus heridas, sanar puede sentirse como pérdida de identidad. Si tu sensibilidad se desarrolló como mecanismo de supervivencia, sentirte menos afectado podría sentirse como sentirte menos vivo. En psicología junguiana, se reconoce que la integración no significa eliminar emociones difíciles o aspectos oscuros, sino desarrollar relación consciente con ellos. La verdadera sanación no borra tu profundidad, te da la opción de elegir cuándo y cómo acceder a ella. Quizás reconozcas este miedo, la preocupación de que si superas tu depresión, perderás tu capacidad de sentir profundamente. La preocupación de que si estableces límites, perderás tu empatía. El miedo de que si te vuelves demasiado estable, perderás tu agudeza, tu perspicacia, tu capacidad de conectar con otros en su dolor. El trabajo del Dr. Gabor Maté revela que muchas personas sensibles se resisten a sanar porque sus heridas se han convertido en parte de su identidad. Han recibido tanto reconocimiento por su capacidad de comprender el sufrimiento que temen volverse ordinarias si experimentan demasiada alegría o paz. Se da cuenta de que su resistencia a ciertos enfoques terapéuticos no es negación, sino sabiduría de su alma, protegiendo algo esencial. Las modalidades que prometían eliminar su ansiedad le parecían incorrectas, porque su sensibilidad a toxicidad ambiental es información valiosa. Los tratamientos que habrían adormecido su intensidad emocional también habrían embotado su percepción artística. Pero aquí está la paradoja. La verdadera integración no disminuye tus dones, los refina. Cuando sanas los aspectos compulsivos de tu sensibilidad, adquieres capacidad de decidir cuándo y cómo usar tus capacidades perceptivas. Cuando procesas tu trauma conscientemente, tu creatividad se vuelve menos desesperada y más poderosa. En tradiciones alquímicas existe el concepto de solve et coagula, disolver y coagular. La verdadera transformación no destruye el material original, lo descompone en sus elementos esenciales y los recombina en forma más refinada. Tu herida se convierte en sabiduría, tu sensibilidad en discernimiento, tu dolor en compasión. Descubre que sanar el trauma del abandono no lo hace menos empático, le ayuda a distinguir entre sus sentimientos y los de otros. Procesar la vergüenza heredada de su familia no lo hace menos profundo, le da acceso a una alegría igualmente profunda. La integración no lo hace común, lo hace más auténtico. El miedo a perderte a través de la sanación es en realidad el miedo del ego a perder control. Tu alma no está apegada a tus heridas, está apegada a tu esencia, que jamás podrá sanarse porque nunca se rompió. A veces, aferrarse al dolor es una forma de aferrarse a las partes de uno mismo que temes no serán amadas sin una tragedia. Pero tu profundidad
no proviene del daño, sino de tu disposición a sentirlo todo plenamente, incluyendo la sanación, la alegría y la misteriosa belleza de ser humano. La mujer de la ventana finalmente comprende por qué nunca se ha sentido en casa en ningún lugar. No era porque estuviera rota o fuera diferente, sino porque llegó aquí con una frecuencia que aún no existe en la realidad consensual. Su incapacidad para encajar no era un defecto, era la forma en que su alma mantenía algo esencial que el mundo había olvidado. Esto es lo que los místicos siempre han sabido. Algunas almas se encarnan no para encontrar su lugar en el orden existente, sino para servir de puente hacia una nueva forma de ser. Tu incomodidad con el mundo tal como es, no es neurosis. Es la respuesta de tu alma a una realidad que aún no se ajusta a las posibilidades que albergas en tu conciencia. Todas las señales que hemos explorado, la sensibilidad ambiental, la absorción del dolor ajeno, la resistencia a etiquetas, las sincronicidades, no son síntomas aleatorios, son las huellas de almas que vinieron aquí en misión, trayendo medicina específica para un mundo en transición. Empieza a ver su vida de otra manera. Los trabajos que no pudo conservar no eran evidencia de su incapacidad para triunfar, eran la negativa de su alma a participar en sistemas que la violentaban. Las relaciones que terminaron no eran prueba de que no merecía amor, eran laboratorios de aprendizaje para desarrollar intimidad auténtica. La soledad que sentía no se debía a que no fuera digna de ser amada, sino a que extrañaba un mundo que aún no existe, una realidad donde almas como la suya serían reconocidas y valoradas en lugar de patologizadas. Pero aquí está la capa más profunda. No viniste aquí a sufrir eternamente como inadaptado. Viniste aquí para servir como semilla, portando la información genética de nuevas formas de ser humano. Tu incomodidad con lo que es contiene el plano de lo que podría ser. El hombre finalmente deja de intentar arreglarse y empieza a preguntarse, ¿y si no hay nada en mí que necesite arreglo? ¿Y si mi incapacidad para adaptarme es justo lo que el mundo necesita de mí? Tu contrato del alma no es una carga, es una vocación. Las mismas cualidades que te hicieron sentir como extraño en este mundo podrían ser justo lo que este mundo necesita para recordar su propia alma. Esto no significa que no debas buscar sanación o crear relaciones de apoyo. Significa abordar estas cosas desde el amor propio, en lugar de la automejora, desde el reconocimiento de tu integridad esencial, en lugar de la creencia en tu fragilidad fundamental. No viniste aquí para encajar, viniste aquí para ayudar a crear una realidad donde almas como la tuya, donde todas las almas finalmente puedan sentirse en casa. La misión oculta detrás de no encajar es esta: vivir con tanta autenticidad que permitas a otros hacer lo mismo. Ser prueba viviente de que hay otras formas de ser humano, otras frecuencias que encarnar, otras posibilidades de vivir la vida. No estás roto, no eres demasiado, no eres un error. Eres una semilla de algo que el mundo está listo para recordar. Esta noche, antes de dormir, pon tu mano sobre tu corazón y dile estas palabras a esa parte de ti que siempre se ha sentido extraña. Te veo, te reconozco, honro la medicina que llevas. Gracias por negarte a comprometer lo que es sagrado en mí. Tu alma ha estado esperando toda tu vida por este reconocimiento. El regreso del exiliado no es al lugar que dejó, sino al yo que nunca abandonó. Lo que llamas nostalgia es en realidad el futuro que te llama a casa. La pertenencia más profunda que buscas no es con otros, es con la parte de ti mismo que nunca dejó de creer que viniste aquí por algo esencial, algo que el mundo aún no ha visto, algo que solo tú puedes dar. Escucha, tu extrañeza no es una herida que sanar, es una canción que cantar. Si este mensaje resonó contigo,
Si reconociste tu propia historia en estas palabras, no es casualidad. Tu alma te guió aquí por una razón. Comparte este video con alguien que también se sienta como un extraño en este mundo. A veces, el simple acto de ser visto y reconocido es el primer paso hacia casa. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas señales reconociste más profundamente en tu vida? Tu historia podría ser la confirmación que otra alma necesita para recordar quién realmente es. Hasta el próximo encuentro con lo sagrado que vive en ti.